¿Qué tal? Estamos de nuevo aquí en el programa Cerca de Ti. Nosotros venimos de DIMCA, Dirección Municipal contra las Adicciones, y al día de hoy tenemos una invitada, una psicóloga, Victoria Valdespino. Ella estará el día de hoy con nosotros transmitiendo un mensaje muy importante de un tema muy importante que hasta el día de hoy es un tema algo fuerte, que todavía la sociedad lo sigue viendo como algo muy fuerte. Dirección Municipal contra las Adicciones, como lo hemos visto en programas anteriores, venimos a este programa Cerca de Ti a transmitir un mensaje a aquellas personas que nos ven a través del televisor sobre cómo podemos prevenir las adicciones. Diversos temas hemos visto sobre liderazgo, comunicación, la familia, el divorcio, y el día de hoy aquí la psicóloga invitada nos hablará del tema del abuso sexual infantil. Es un tema que a lo mejor muchos podemos decir, pero ¿cómo podemos relacionar el abuso sexual infantil a las adicciones? Y desgraciadamente hemos visto y hemos encontrado casos en los que aquellas personas que son dependientes a un uso de sustancia traen en su historial a veces un abuso infantil, a un abuso así sea muy mínimo o muy grande la magnitud. Ella nos va a explicar el día de hoy, le vamos a ceder la palabra. Ella es la psicóloga que trabaja en nuestra comunidad terapéutica de DIMCA, tiene bastante experiencia en el campo y en el área de las adicciones, y le cedo la palabra. Iniciando, Vicky, ¿qué es el abuso sexual? Bien, el abuso sexual va a ser toda acción cometida por parte de una persona mayor o un adulto hacia un menor de edad. En este caso nos vamos a enfocar al abuso sexual infantil. Entonces es toda acción cometida por un adulto hacia un infante o un menor de edad, ¿sí?, que lo induce o lo lleva a realizar actos respecto a la sexualidad del adulto, es decir, en beneficio de él, sin contemplar obviamente las necesidades o los deseos del menor. Bien, entonces este abuso sexual generalmente es cometido por algún familiar del infante o bien gente a su alrededor, vecinos, primos, amigos de la escuela, maestros, sacerdotes, todo aquel adulto con el cual el menor tiene contacto. Entonces este abuso sexual generalmente se da pues por diversas situaciones. A veces los niños se quedan solos, el cuidado de una persona que no es su padre o su madre. En ocasiones se quedan con la abuelita, y el vecino de repente tiene contacto con él. Es decir, se da una situación donde el menor se ve en este riesgo. Así, hemos identificado o se ha observado que un 90% de los casos de abuso es dentro de la familia. Exactamente. Dentro de la familia. Ahora, ¿por qué es importante o cómo las mamás deben de trabajar en esta cuestión de hablar con los hijos del abuso sexual? ¿Cuáles son los mitos, cuáles son las ideas a veces erróneas que se tienen acerca del abuso sexual? Bien, los mitos erróneos que se tienen acerca del abuso sexual es, número uno, que únicamente es de un hombre hacia una mujer. ¿Sí? Jamás consideramos el que puede ser también de una mujer hacia un hombre. Ahora, generalmente se cree que es un adicto aquel que va a abusar sexualmente, y no necesariamente un agresor sexual va a ser un adicto. En ocasiones es una persona que podemos ver nosotros, el buen padre de familia que trabaja, que tiene un buen nivel económico, etcétera, y puede cometer una agresión sexual. Entonces no es propio de un género o de una cultura o de un estatus económico, es simplemente por aquellos antecedentes que la persona pueda tener, que el agresor pueda traer consigo. Sí, nos haces aquí saber, mucha gente cree que en la clase baja es donde más se puede presentar el abuso sexual, pero aquí estamos hablando que en la clase media y alta también se presentan los casos de abuso. Exactamente, generalmente creemos que por el hecho de que la gente tiene un estatus bajo puede estar más propensa a un abuso sexual. La realidad es que no es cierto, la realidad es que se da en nivel bajo, medio o alto, económicamente hablando. ¿Por qué? Porque no depende, volver al punto, no depende del género, ni de dónde venimos, ni del historial de la familia, si hay adicciones o no. No, puede ocurrir hasta en las mejores familias. Okay. ¿Sí? Ahora, puedes ir mencionando algunas de las consecuencias a nivel emocional del abuso sexual? Claro que sí. Las consecuencias obviamente van a ser el infante, el menor de edad, se va a volver una persona recelosa, callado, va a tender a aislarse de la familia o del núcleo social en el que se encuentre, va a tender a guardar sus emociones,
a ser cohibido ante la gente, ante la sociedad, va a tender a ser receloso en cuanto a sus relaciones interpersonales, es decir, cuando tenga contacto con otra persona, va a estar siempre a la defensiva esperando que el otro quiera dañarlo o que el otro quiera perjudicarlo. Entonces, esto lo lleva a crear conductas antisociales o lo lleva a crear conductas que le van a traer problemas futuros. Por ejemplo, vamos a suponer que el niño tiene 8 años, al llegar a la adolescencia puede generar totalmente lo contrario, puede volverse un niño rebelde o bien muy sumiso, ¿sí? Considerando que el sumiso puede llegar a otro trastorno más fuerte que lo lleve a un suicidio, etcétera, o el antisocial llevarlo al tema que nos compete a nosotros, que son las adicciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues va a buscar la manera de calmar esas emociones que duelen dentro de él y desgraciadamente encuentran la puerta de la adicción. Adicciones. Se vuelve un escape, una fuga, ¿no? Se vuelve un escape, una fuga y se vuelve un calmante emocional, vamos a decirlo, malamente empleado, pero vamos a decir lo que viene siendo un calmante para él. Dices que una de las ideas o los mitos es que solo se da con mujeres, ¿no? Que solo se puede abusar de las niñas, y también es importante que menciones el diferenciar, ¿no? El abuso y la violación. Exacto. El abuso no necesariamente tiene que haber una penetración, ¿sí? Para que pueda considerarse un abuso. La violación sí es más considerada aquel acto donde vas por la calle caminando, te topas a una persona y de repente forcejeas y ocurre una violación, un acto sexual violento, ¿sí? O bien puedes estar en tu casa, alguien entra y sin conocerlo, sin saber de dónde viene, pues se puede dar una violación. El abuso sexual es otra cuestión. El abuso sexual va en otros puntos, puede ser de distintas maneras, pues, y puede ser cometido tanto por desconocidos como por familiares o por gente cercana al menor. Okay. Bien, entonces... Muy bien, vamos a ir terminando en este bloque para continuar con este tema tan interesante del abuso sexual y cómo lo podemos vincular a las adicciones como uno de los factores de riesgo. Más adelante, regresando, vamos a continuar hablando de los tipos de abuso sexual, los síntomas que podemos identificar a esas características en nuestros hijos o en los niños. Puede ser el vecino, puede ser algún como maestro en escuela, también identificar esto con la finalidad de buscar ayuda, buscar una asesoría como un trabajo de prevención. Bueno, vamos a regresar al siguiente bloque continuando con este tema con la psicóloga Vicky.